Hola a todas, a todos. Bienvenidos a la clase número 10 del curso. En esta clase vamos a estar conversando acerca de reorganización, multiíndices y agregación de datos. ¿Ya? Entonces, es un poquito la motivación de la clase, que es habitual que la información se encuentre dispersa entre las distintas fuentes y con distintas formas. Comúnmente siempre a uno le pasan, por ejemplo, una cierta cantidad de archivos, todos muy separados, o un Excel, por ejemplo, y siempre vienen no en la forma que nosotros podríamos trabajar directamente. Entonces, el tal forma, organizar, unir, agrupar estas distintas fuentes de información es un componente que es muy, muy importante en lo que nosotros deberíamos hacer. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta clase es que a nosotros aprendamos a organizar los data frames. Vamos a ver una de las principales operaciones: transponer, pivotear, fundir. Y vamos a explorar el mecanismo de agrupación con pandas. ¿Ya? Agrupación, principalmente la idea de esto es que, dado cierta cantidad de grupos, ciertos grupos dentro de nuestros datos, podamos sacar estadísticas de esos grupos en particular. ¿Ya? Entonces, aquí hay un pequeño roadmap de cómo vamos en esta unidad. Ya vimos la introducción la clase pasada, ¿cierto? Y ahora nos toca la reorganización multiíndices y agregación. Ya, entonces vamos a estar de nuevo trabajando con los índices para una vida mejor de la OECD, lo mismo que habíamos visto en la clase pasada, que en la práctica eran 11 temas considerados esenciales para el bienestar de la población. Cada criterio contiene uno o más indicadores y vamos a ver los indicadores. Por ejemplo, hay de vivienda, viviendas con instalaciones básicas, gasto en vivienda, habitaciones por persona. No sé, por ejemplo, en el caso de la educación, teníamos nivel de educación, competencias de los estudiantes en matemáticas, lectura, ciencia, nivel de educación, medio ambiente, que estuvimos trabajando harto con esto también, ¿cierto? Contaminación del aire, calidad del agua. Y todo esto se medían en una cierta unidad, como por ejemplo microgramos por metro cúbico, porcentaje, eh, ratio, dólares, en fin. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo que habíamos estado haciendo en la clase pasada. Vamos a leer nuestro data frame con read CSV. Le vamos a pasar la ruta. En este caso la ruta se encuentra, o sea, el archivo se encuentra, digo, en esta ruta que estamos señalando acá. Entonces ejecutamos esto y con esto entonces tenemos ya cargado nuestro data frame. Ok, entonces lo primero que vamos a ver va a ser transponer datos. Y transponer datos es la operación más sencilla que nosotros podemos hacer, y que si por algún motivo a nosotros nos pasaron los datos con las filas en las columnas y las columnas en las filas, vamos a querer de alguna manera dar vuelta a estos datos. En este caso, para transponer, simplemente tenemos que acceder a este método, a este atributo, perdón, punto T. Ya, entonces, de nuestro dataset que cargamos acá, vamos a ejecutar este punto T, y fíjense que ahora vamos a tener en distinta orientación. Entonces, lo que yo les decía, si a ustedes le pasa esto, lo que en verdad ustedes quisieran es, dado este formato, transformarlo al formato que nosotros sabemos, de que en cada fila tenemos un ejemplo, en cada columna tenemos un atributo. Entonces aquí deberían hacer otro punto T, y ahí en ese caso sí tenemos el formato con el cual nosotros sabemos trabajar. ¿Ya? Entonces, punto T simplemente transpone y reordena las dimensiones. El segundo caso, y este es un poquito más interesante, y de hecho vamos a estar hablando harto de esto, es el de pivoteo de los datos. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a primero hablar un poquito de respecto al dataset con el que estamos trabajando, que en verdad está relativamente ordenado, ¿cierto? Nosotros tenemos en cada una de las filas un ejemplo, y por cada una de las filas nosotros tenemos un atributo relacionado a ese ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, la contaminación aérea, y Australia tiene 5, y Australia tiene 16, en fin. Sin embargo, el dataset originalmente tenía la siguiente estructura, que es la estructura que vamos a ver acá. Entonces, este dataset original se encuentra en este archivo PLI original.csv dentro de la carpeta resources, ¿ya? Y lo que muestra acá, entonces, es este formato que es el que estamos viendo acá. Ya en esto prácticamente no se entiende nada, pero voy a seleccionar un par de columnas que son, yo creo, las indicadas para que nosotros podamos entender cómo se encuentran ordenadas estas cosas. Entonces vamos a seleccionar tres columnas: Country, Indicator, Unit y Value. ¿Ya? Incluso podríamos seleccionar una más que es Continent. Entonces vamos a seleccionar solamente estas variables. Y fíjense cómo están ordenados los datos. En las filas número 0 tenemos que, para Australia, que está en el continente Oceanía, tenemos que definido el indicador Labor Market Insecurity, ¿ya?
este tiene cierta unidad asociada, percentage, y tiene un cierto valor 5.4, ¿ya? Entonces, la siguiente fila tiene Austria, tiene el mismo indicador, tiene percentage y 3.5. Y esta tiene también el mismo formato, el mismo formato, el mismo formato. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que nosotros teníamos originalmente en nuestro dataset? Nuestro dataset está ordenado de una forma en la que nosotros tenemos algo, una especie de, como de diccionario, en donde nosotros tenemos como el país, 2 puntos, el indicador, 2 puntos, la unidad, todo el valor, y tenemos todo esto ordenado hacia abajo, ¿ya? No como lo tenemos originalmente acá, ¿cierto? Que nosotros acá teníamos, por cada una de las columnas teníamos también el dato asociado al país. ¿Ya? Entonces, ahora cada una de las filas ya no van a ser los ejemplos, sino que ahora cada una de las filas va a ser el valor del indicador para cada uno de los países. Y esto va a hacer que las filas obviamente sean muy, muy, muy grandes. De hecho, la original tiene tamaño, digamos, tiene 2369 filas. Este formato de datos, que no es erróneo, obviamente, porque es otra forma de ordenar las cosas, se le conoce como formato long, ¿ya? Y la idea es que nosotros tengamos alguna forma de que, eh, de hecho, aquí estaba la fila, no, acá está haciendo. Y la idea es que nosotros tengamos alguna forma, algún método para pasar de este formato long, que está definido cada uno de, como habíamos dicho, los valores ahora son cada uno de de las filas, a cada uno de de las filas sea el país, ¿ya? Y esa transformación la vamos a usar, o sea, la vamos a generar a través de estos métodos de pivoteo, ¿ya? Entonces, para convertirla al formato con el que hemos estado trabajando, que se llama white, debemos, lo que les había dicho anteriormente, pivotear la tabla, ¿ya? Entonces vamos a recordar cómo es lo que nosotros queríamos lograr. Entonces aquí está la operación de pivoteo. ¿Y cuál es la idea de la operación de pivoteo? Que nosotros definamos una fila, o sea, perdón, una columna, que es la que va a ser el índice en nuestra matriz resultante. Entonces, en este caso, por ejemplo, vean esta fila foo. En este caso de acá, la fila foo va a ser el índice de la matriz resultante, que en este caso podría ser, por ejemplo, los países, ¿ya? En este caso, por ejemplo, aquí estaría Chile, ¿ya? Y Chile, fíjense que tienen 3 valores. Entonces, el siguiente que hay que definir, ¿cuál es el que van a representar las columnas? En este caso, las columnas va a ser representado por la variable var, que en este caso podría ser el indicator. Entonces, aquí, por ejemplo, va a estar calidad del agua, calidad del aire, calidad educacional. Y cada una de estas variables de acá se va a transformar a una columna que son las que estamos viendo acá. Y después en values vamos a tener los valores de cada uno de esos atributos. En este caso de acá, eh, para Chile, por ejemplo, va a estar asociado con 1, después para Chile con respecto al aire, después para Chile con respecto al agua va a tener asociado un 2 y así un 3 y así sucesivamente. Ya, entonces fíjense que lo que necesitamos principalmente para pivotear son estos 3 relaciones, este mapeo entre columnas de un estilo hacia el otro. Necesitamos el índice, saber cuál vamos a usar de índice, cuál columna vamos a usar de columnas, ¿ya? Y cuál columna vamos a usar de valores. Entonces vamos a hacer esto. Fíjense, estas son las columnas que son las que nosotros tenemos. Están todas guardadas dentro de la variable indicator y como ustedes pensarán, indicator es justamente la variable que nosotros tenemos que usar como columnas, ¿ya? Entonces, vamos a tener un pequeño ejemplo aquí. Recuerden que esto es lo que nosotros tenemos. Tenemos 3 columnas, country, indicator y value. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pivotear. Vamos a usar el método pivot table, ¿ya? Con el índice. Fíjense que el índice, que es el que va a estar acá, va a ser el país. Entonces aquí va a estar Chile, después aquí va a estar Colombia, aquí va a estar, no sé, qué sé yo, España. Las columnas van a ser el indicador, va a ser cada uno de estos, o sea, ahora vamos a tener una columna para este, una columna para este de acá y otra de este de acá. Y el valor va a ser cada uno de estos valores asociados a cada uno de estos, de la combinación de estas dos cosas. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar y fíjense que simplemente usando este método de acá, de forma muy rápida, muy sencilla, podemos alcanzar a tener una tabla que se comporta como la tabla que hemos estado trabajando hasta el momento, en donde las filas son los países y las columnas son los atributos que se les mide a cada uno de los países. ¿Ya? Entonces, eso con el pivoteo de tablas. Recuerden que principalmente los conceptos asociados
cuando estamos viendo este tipo de tablas que se comporta así, en el que cada valor de la fila bueno, es un valor y no un ejemplo completo. Estamos hablando de formato long, y cuando nosotros pivoteamos este formato long, nos referimos a una tabla con formato wide. ¿Ya? Eso. La siguiente sección tiene que ver un poco con trabajar con multi-índices, y vamos a seguir utilizando el ejemplo del pivoteo. ¿Ya? Entonces vamos a ver que el dataset original no solamente tenía estos valores interesantes, sino que además tenía estas columnas continent y unit adicionalmente. ¿Ya? Entonces, como recordaremos un poquito más arriba, vamos a copiar esto, lo vamos a pegar abajo. Un poquito más abajo, acá. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar esto. Y fíjense que lo que tenemos es que podemos agregar mucha más información, no solamente la de country, por ejemplo, a los índices, sino que también nos gustaría tener una agrupación para esos índices que nos dijera el continente, por ejemplo. ¿Ya? Sería bonito, por ejemplo, tener una fila, una gran fila que diga Europa, y dentro de eso estén todos los países europeos. Y al mismo tiempo, para el lado de las columnas, nos gustaría también tener eh, una columna una gran columna que agrupe otras columnas más pequeñas, que además nos indiquen, por ejemplo, que ciertas variables están representadas por porcentaje, u otra por dólares, u otra por, qué sé yo, partes por millón. ¿Ya? Entonces, esto podemos lograrlo a través de los multiíndices, ¿ya? Y los multiíndices principalmente se definen como que nosotros no solamente ya no tenemos un solo nivel de filas ni un solo nivel de columnas, sino que además tenemos más de un nivel de filas y más de un nivel de columnas dentro de nuestro data frame resultante. Entonces, vamos a ejecutar este ejemplo. Fíjense que ahora el pivoteo, el índice ya no solamente tiene el país, sino que además tiene un arreglo con país y continente. Ya, entonces, primero imagínense que continente lo que van a ser un grupo grande afuera, en donde va a decir Europa, y después dentro de Europa va a estar cada uno de los países de Europa. Mismo caso para las columnas, vamos a tener unidades, o sea, es decir, vamos a tener porcentaje, y aquí vamos a tener, por ejemplo, Labor Market Insecurity, y al otro lado vamos a tener, no sé qué sé yo, Water Quality, ¿ya? Y los valores se van a quedar tal cual, ¿ya? Entonces vamos a ejecutar, y esto es en la práctica lo que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos África, aquí tenemos un grupo para Asia, un grupo para Europa, grupo para Norteamérica, Oceanía, Sudamérica y el de la OECD. Y por otro lado, aquí nosotros tenemos que por ejemplo, este grupo de indicadores que está acá es a través del average score, ¿ya? Es un puntaje promedio sin especificar. Estos son horas, estos son microgramos por metro cúbico, y esto de acá son porcentajes, entre los otros más que hay más allá, ¿ya? Entonces, fíjense que ahora tenemos tanto grupos para las filas como grupos para las columnas. Y eso va a ser bien interesante, porque nosotros ahora vamos a poder utilizarlas para obtener de forma mucho más rápida, mucho más expedita, vamos a poder obtener ciertas filas y ciertas columnas a través de un indexado un poquito más complejo. Entonces veamos cómo quedaron los índices. Si nosotros ejecutamos esto, ahora nos vamos a dar cuenta que los índices, a diferencia de los anteriores, no son una lista, sino que es una lista de tuplas. ¿Ya? Entonces fíjense que acá tenemos a F como South Africa, que representaría este de acá arriba. ¿Ya? Esto es una tupla del primer valor con el segundo valor. Lo mismo para Israel, lo mismo para Japón, para Corea, y así sucesivamente con el resto de los índices. Y para las columnas es exactamente el mismo caso. ¿Ya? Nosotros tenemos, a ver, ahí sí. Entonces tenemos average score, life satisfaction, average scores, stakeholder engagement for development relations, student skills, en fin. ¿Ya? Entonces, tenemos exactamente las mismas cosas, ahora ya dejan de ser elementos individuales y pasan a ser tuplas. Obviamente ustedes pueden poner los niveles que ustedes quieran. Aquí pueden poner otro nivel más que diga, por ejemplo, si pertenecen a un, o sea, por ejemplo, un rango de 0 a 100, que podría ser este, pero también este de acá, y hoy este de acá también, 0, 1, que si ellos ustedes lo normalizan, en fin. Entonces, una de las cosas que podemos hacer interesantes es que podemos acceder a todos los niveles de cierto valor de nuestro multiíndice.
Ya, por ejemplo, para el caso de las columnas, podemos acceder al valor del índice, o sea, del nivel 0, que en este caso sería a través de esta función getLevelValues. Y fíjense que el nivel 0, que es este que nosotros tenemos acá, nivel 0, recuerden que el nivel va aumentando a medida que entra al data frame, que entra los datos, o sea, desde aquí hasta abajo y desde afuera hacia adentro. ¿Ya? En este caso nosotros tenemos unit, average score, hours, micrograms per cubic meter y todos los otros, ¿ya? Entonces, con esta función de conveniencia nosotros podemos acceder a solamente los índices de cierto nivel, ¿ya? En el caso que queramos acceder a los índices del otro nivel, por ejemplo, en este caso de acá, el nivel 1, nosotros simplemente cambiamos el argumento 0 por el argumento 1 y con esto simplemente entonces podemos acceder a las subcolumnas de nuestras columnas, ¿ya? Mismo caso para los índices. Index, aquí con los valores 0 vamos a tener entonces los valores de los continentes y si nosotros ponemos en el valor 1 nos vamos a tener el valor de el nombre de cada uno de nuestros países, ¿ya? Entonces, acceder, ahora esto es una de las operaciones más interesantes y es por lo que nosotros nos gustaría tener estos multiíndices. Entonces, acceder a los multiíndices, por ejemplo, seleccionemos la fila que contiene Chile. ¿Ya? Vamos a recordar cómo está ordenado esto. Vamos a ponerle head de 10, quizás aquí aparece. No, parece que era tail, con tail podría aparecernos. Aquí está, ¿ya? Entonces, Chile está en esta posición de acá dentro de este grupo que es South America, ¿ya? Entonces, tal como se ordenan los niveles, o sea, por ejemplo, este es el nivel 0, este es el 1, y si tuviéramos otro más adentro, el 2, ¿sí? Tal como se ordenan los niveles, también vamos a estar indexando, ¿ya? Los hacemos exactamente con la misma utilidad .loc, el mismo método, pero ahora la diferencia está en que vamos a tener que ir paso a paso poniendo los indexadores para poder llegar a ciertos resultados. Entonces, fíjense que en el caso que nosotros hagamos .log y a los índices nosotros le pasemos South America, lo que vamos a tener es esto que estamos viendo acá. Nos va a pasar los 3 países de Sudamérica, ¿ya? Entonces, nosotros sabíamos de antes, de lo que habíamos visto anteriormente, que podemos acceder a Chile, ¿ya? A partir de una tupla, ¿cierto? Una tupla que tuviera South America, Chile, porque eso es al final lo que es simplemente el índice. Y esa sería entonces la forma correcta en la que nosotros pudiéramos acceder a Chile. Entonces ponemos South America, Chile. Ya, y fíjense que en este caso ahí nos entregó todas las estadísticas asociadas a nuestro dataset. ¿Ya? Otro ejemplo, seleccionar las columnas de los indicadores solamente basados en porcentajes. ¿Ya? Entonces la idea es que solamente seleccionemos los que son porcentajes y el resto de las cosas las eliminamos. ¿Cómo hacemos esto? Y fíjense que es muy sencillo. Vamos a ir a nuestro dataset, vamos a poner .log, le vamos a pedir que entregue todas las filas y que en las columnas no me entregue ninguna columna en específico, sino que me entregue todas las del grupo de los porcentajes. Si ejecutamos esto, entonces fíjense que nos va a entregar todas las columnas asociadas a los porcentajes. Y algo bien interesante que hay que darse cuenta de acá es que cuando nos entrega este tipo de columnas, ya fíjense que no va a estar el grupo anterior definido, ¿cierto? O sea, ya nos dice el porcentaje acá arriba. Me parece mucho que si nosotros hiciéramos esto, claro, aquí en este caso sí nos entregaría el porcentaje, ¿ya? Ahí está la pequeña diferencia. Entonces, tip, si a ustedes les sale un multiíndice y quieren deshacerse sí o sí de ese multiíndice, pueden usar esta operación bastante relativamente sencilla, sin los paréntesis, para acceder a los elementos de ese grupo en particular y con eso eliminan sin mayores problemas ese grupo y ese nivel, ¿ya? Entonces, pasamos al siguiente ejemplo, seleccionar la columna que contiene Life Expectancy. Aquí en este caso, Life Expectancy está dentro de Years y después ya no, o sea, no es porcentaje, sino que es años y después de eso ustedes tienen que seleccionar, al igual que hicimos con Chile el caso pasado, tienen que seleccionar la columna en particular. ¿Ya? Entonces, fíjense que si nosotros ejecutamos esto, nos entrega este tipo de resultado.
¿ya? En el que nosotros tenemos acá los años y life expectancy, y aquí nosotros tenemos el continente. Si nosotros llamáramos sin el arreglo, entonces ya desaparecería el nivel de arriba y solamente nos entregaría una serie, ¿ya? Ahí ustedes deciden cuál es el más conveniente para su caso. Y ahora, uno mucho más específico, seleccióname la fila que contiene Chile y la columna que contiene Life Expectancy, ¿ya? Entonces seleccionamos por un lado Chile, aquí no hay nada que ver porque ya hicimos esto antes, ¿cierto? Y al mismo tiempo seleccioname la columna que contiene Life Expectancy, que es parte de Years, del grupo de columnas de Years, ¿ya? Entonces ejecutamos y fíjese que aquí tenemos nuestro data frame listo, ¿ya? Entonces pregunta, ¿cómo puedo solicitar, vamos a tapar un poco esto, cómo podemos solicitar Housing Expenditure y Employment Rate al mismo tiempo? ¿Ya? Vamos a entonces no estar seleccionando, vamos a recordar cuáles son estas columnas. Son dos columnas distintas, vamos a ver si salen. Housing Expenditure, parece que no sale aquí, no sale porque aquí fíjense que con estos tres puntos se abrevia un poco el data frame para que no aparezca completo. ¿Ya? Pero supongamos que es Self-Reported Health, ¿ya? Y al mismo tiempo Employment Rate, ¿ya? Entonces, la forma sencilla sería tener dos tuplas con las que nosotros seleccionamos primero porcentaje y después Housing Expenditure, ¿ya? Y después al mismo tiempo porcentaje y Employment Rate, ¿ya? O sea, aquí en la práctica estamos seleccionando las dos filas, las dos columnas por separado. Ya, entonces ejecutamos y entonces tenemos nuestras columnas. Ya alguien podría preguntar, perfecto, ¿esto sirve? Esto como algo así como de este estilo, como, no sé, una cosa así. ¿Podría yo pasarle esto? Y la respuesta es que no, ¿ya? O sea, no hay una forma directa, obviamente, de que yo, dándole, por ejemplo, el grupo externo, después pueda pasarle varios columnas de forma interna, ¿ya? No directamente. Entonces, imagínense que después si quieren seleccionar otra columna más, van a tener que hacer lo mismo que hicimos acá arriba, van a tener que escribir otra tupla más. Por ejemplo, ahora, no sé, aquí, no sé, rooms per person, que vamos a un porcentaje por este de acá, tendrían que escribir esto así, y después volver a escribir otra tupla más, y así sucesivamente, ¿ya? Y eso obviamente es algo bastante fome, tedioso, y la idea es que no hiciéramos algo así, sino que tuviéramos algo de este estilo, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos lograr esto? A través de esta opción Index Slice, ¿ya? Entonces, Index Slice soluciona este problema, el problema anteriormente mencionado, al permitir seleccionar más de un índice o una columna por nivel. Ya, en este caso de acá, el índice que nosotros estaríamos seleccionando, fíjese que primero tenemos que instanciar este objeto index Slice. O más que instanciarlo, tenemos que simplemente llamarlo desde la librería. Este es el que hace toda la magia. Entonces, le vamos a poner a esto, le vamos a poner index, ¿ya? Simplemente porque así dice la documentación que hay que hacerlo, ¿ya? No hay ninguna otra razón, ¿ya? Y aquí sí vamos a estar entonces haciendo la misma anotación que hicimos anteriormente. Por ejemplo, para el caso que habíamos estado viendo de porcentaje, pásame de las columnas de porcentaje, pásame Employees Working Very Long Hours y Housing Expenditure, ya pásame esas dos columnas al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces con Index Slice podemos hacer esta operación mucho más sencilla. Aquí vemos que sí funcionó lo que habíamos estado intentando hacer en el ejemplo pasado. ¿Ya? El siguiente ejemplo extiende lo anterior, pero además podemos ahora seleccionar muchas otras cosas. Por ejemplo, no solamente estas dos columnas, sino que también podemos usar ese mismo indexador para seleccionar dos grupos de índices al mismo tiempo, que sería Norteamérica y Sudamérica. Ya, y fíjense que también da el mismo resultado. Entonces, este indexador podemos concluir que es mucho más poderoso que el indexador normal, pero solamente sirve para este tipo de operaciones con estos datasets que estamos viendo así con multi-índices, ¿ya?
Bueno, aquí incluso podemos incluir más de un índice columna por cada nivel. Fíjense que esto también es bien interesante porque ahora no solamente tenemos percentage, sino que ahora también tenemos también hours, ¿ya? Y queremos sacar también el tiempo que dedicamos al ocio y el cuidado personal. ¿Ya? Y fíjense que con este indexador también podemos hacer eso. No es necesario definir dos filas, o sea, definir, por ejemplo, un arreglo con esto y esto, y después un arreglo con esto y estas otras dos de acá, sino que podemos hacer esta operación de forma directa, sin mayores problemas. Y otra vez tenemos los resultados que nosotros queríamos sin mayores problemas. ¿Ya? Entonces, lo último que vamos a ver de esta sección es drop level. Y entonces el método drop level nos permite eliminar un nivel de un multiíndice, tanto para las filas como para las columnas. Entonces recibe como parámetros el nivel partiendo desde cero hacia afuera hacia adentro, ¿ya? Y el eje en el que nosotros queremos eliminar el multiíndice. Ya, entonces recordemos lo que nosotros teníamos. Tenemos este dataset multiíndices con las unidades y el continente acá, y después el país y aquí el indicador que nosotros estamos viendo, ¿ya? Por ejemplo, si quisiéramos eliminar de nuestro eje cero, o sea, es decir, de nuestras filas, quisiéramos eliminar el primer índice, que en este caso sería el continente, ¿ya? Entonces, esto lo podemos hacer a través de esta operación drop level de cero, ¿ya? Si lo ejecutamos entonces, aquí una forma muy sencilla de eliminar el primer nivel, que sería el de los continentes. Mismo caso anterior, ahora si quisiéramos eliminar no los continentes, sino que quisiéramos eliminar los países, lo hacemos con 1, ¿ya? Aquí hay que tener ojo porque hay que ver cuáles son los valores con los que se quedó acá. Deben ser probablemente los primeros del grupo, ¿ya? Y en el caso que nosotros queramos hacer exactamente lo mismo eh, con las columnas, ahora vamos a elegir el eje cero, y si queremos botar el índice que nos da la unidad, podemos simplemente eliminar también o sea, eliminar este nivel con drop level, ¿ya? Entonces, noten que todos estos métodos generan data frames nuevos. Entonces, ustedes si quieren usar estos métodos van a tener que reemplazar los data frames anteriores por estos data frames nuevos, ¿ya? Así que hasta aquí queda la parte de multi-índices. El siguiente punto es fundir o melt, ¿ya? Y fundir o melt es, bueno, fundir es una traducción que yo intenté ponerle a esta cosa porque no encontré ninguna traducción directa buena, pero en la práctica es el proceso inverso al pivoteo, ¿ya? O sea, nosotros tenemos ahora nuestra matriz white, ¿cierto? Donde tenemos en cada columna tenemos un atributo, en cada fila tenemos un valor. Y ahora lo que nosotros queremos hacer es dejar la matriz long, ¿ya? Y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente decirle, ya fíjense, vamos a volver a nuestro dataset original sin multiíndice, fíjense bien, y obviamente con aquí, bueno, no está bien, ¿verdad? Pero country aquí no es índice, sino que es un valor, ¿ya? Un valor de la tabla más. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a tener que dejar todos estos nombres de columnas em, como una variable, ¿ya? ¿Cierto? Como un atributo en particular a lo largo, y además vamos a asociar a cada uno de estos valores también una fila, ¿ya? Entonces, principalmente lo que tenemos que hacer aquí es llamar a melt. Ya fíjense que nuestro data frame, reiniciamos el índice por si hay algún problema con los índices. Llamamos a melt y nosotros le pasamos la variable que queremos que sea el identificador. En este caso, nuestro identificador único para todas las cosas es country. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, fíjense que ahora nos queda tal cual habíamos visto en un comienzo cómo se cargaban estos archivos. Así, de esta manera. Y entonces aquí nos queda country, por ejemplo, Australia, para la variable air pollution tenemos que tiene un valor de 5. Para Austria, la misma variable tiene 16. Y fíjense que Australia, estamos hablando de esta, después Austria esta, después Bélgica, esta de acá, y así sucesivamente por todos los valores. ¿Ya? Eso. La última parte de la clase, entonces, vamos a estar hablando acerca de agregaciones, ¿ya? Agregaciones con esta operación poderosísima que se llama group by. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta clase? Tenemos que, como les había dicho anteriormente,
nosotros tenemos en alguna columna en particular, tenemos distintos grupos. Por ejemplo, tenemos este grupo celeste claro que tiene 3 observaciones, ¿ya? Y tenemos además este grupo celeste oscuro que tiene solamente 2 observaciones. Perdón, azul oscuro. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos hacer con esto es calcular alguna estadística, alguna descripción, alguna operación sobre cada uno de esos grupos. Entonces, por ejemplo, para el grupo celeste vamos a calcular el promedio, para el grupo azul también vamos a calcular el promedio. Entonces, después de eso, la idea es que mezclemos estos dos resultados y tengamos un data frame final con la estadística que nosotros acabamos de calcular. ¿Ya? Entonces, lo que acabamos de describir recién es esta operación llamada group by. Esta operación implica los siguientes pasos. Primero, tenemos que separar los datos bajo algún criterio, algún grupo. Por ejemplo, en este caso, la separación tiene que ver con respecto al color de nuestro data frame. Después tenemos que aplicar esa función a los grupos agrupados, perdón. En este caso, la función que vamos a agrupar es la función que nosotros digamos que queremos calcular, el conteo, la suma, eh, el, el promedio, la desviación estándar, lo que ustedes necesiten calcular. Y después, una vez que nosotros ya calculamos estas dos cosas, vamos a combinar los resultados en un nuevo data frame que va a ser el que va a tener las estadísticas por cada uno de los grupos. ¿Ya? Eso es simplemente el group by, no es nada más que esto. ¿Ya? Entonces, podemos hacer distintas operaciones, podemos agregar, ¿ya? Las funciones finalmente son las que van a terminar. Podemos agregar bajo alguna métrica, tamaño, costeo, promedio, desviación estándar. Vamos a ver todas las disponibles un poquito más adelante. Podemos hacer transformaciones, como estandarizar algunos datos, y son transformaciones que se van a aplicar a todo el grupo, ¿ya? O rellenar nans con promedios, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, aquí sacamos, hay un nan acá y ponemos un valor nulo, a eso me refiero. Entonces lo reemplazamos con el promedio de todos los valores de ese grupo particular. ¿Ya? O también podemos filtrar, que en este caso podemos descartar algún grupo según algún criterio. Y ahí estas dos operaciones de acá van a quedar puestas para ustedes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son operaciones más avanzadas y hay formas más sencillas de hacerlo que usando group by. Entonces vamos a solamente estar viendo la función de agregación. Ya, para esto vamos a cambiar el dataset que habíamos estado usando hasta el momento. Ya no vamos a estar usando el dataset de los indicadores de la OSD, sino que ahora vamos a estar usando un dataset de temperaturas globales, que en la práctica son las temperaturas del 91 hasta el 2016 por país. Entonces vamos a ir viendo, leamos el archivo. Fíjense que el archivo lo que tiene, vamos a ponerle algo menos mezquino, quizás unos 20. ¿Ya? Y las primeras 20 filas entonces nos indican la temperatura para Afganistán desde el año 1991 para enero, febrero, marzo, abril, mayo, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces tenemos este mismo tipo de mediciones. ¿Ya? Fíjense, de nuevo tenemos una tabla long. Y lo que nosotros queremos es calcular distintas estadísticas, por ejemplo, el promedio, la desviación estándar para cada uno de estos valores. ¿Ya? Entonces, las columnas que tenemos son temperatura, año, mes, país y ISO3, que es el nombre, la abreviación del país eh, estandarizado. ¿Ya? Vamos a trabajar solamente con las de Chile. En este caso, lo que vamos a hacer es hacer una máscara donde nosotros le vamos a preguntar a todas las filas que solamente se quede con, o sea, que en el caso que sean igual a Chile, queden igual a true. Ya vamos entonces a generar una serie gigante con esto. Y todo el resto de las filas van a ser false, ¿ya? Entonces aquí tenemos 60.000 datos con false y solamente uno con true, que sería, o sea, hay varios con true que serían las que nos representan a Chile. Entonces ejecutamos esto y tenemos la fila desde la 10.608 hasta la de 10.919. Esos son todos los datos que nosotros tenemos disponibles de Chile dentro de nuestro data frame. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar para entender un poquito más de qué se trata esta cosa. ¿Ya? Fíjense que vamos a usar esta función plotlyexpress.line. Vamos a pasarle nuestro data frame. Le vamos a decir que en el eje X grafique el mes y en el eje Y grafique la temperatura. ¿Ya? Además, el color va a representar el año. ¿Ya? Entonces aquí pareciera que no se ve muy bien, muy claro porque hay muchos colores al mismo tiempo. De hecho, podríamos darle un poquito más de altura, ¿cierto? Entender un poquito mejor. Ya, entonces, por ejemplo, veamos qué pasa en el año 1991. Se comporta así de esta manera, ¿cierto? Nada nuevo, en julio se enfría, en enero hace calor y en diciembre también hace un poquito más de calor que lo que hace. Entonces, si vamos avanzando, vemos que para el 92 un patrón similar, para el 93, 94,
patrones relativamente similares. Hagamos lo mismo que estamos haciendo ahora, pero inverso desde el final hacia arriba. Entonces, 2016, ¿cómo va la temperatura? Oh, está un poquito arriba. 2015, pareciera aquí, sobre todo los primeros meses, está un poquito arriba, después, últimos meses del año, un poquito más abajo. Ya el 2014 pareciera ser también que están relativamente arriba. ¿Ya? Y entonces lo que en la práctica podríamos ver es que quizás podemos inferir que, sobre todo comparado con el 91, por ejemplo, que parece que fue un año relativamente helado, pareciera ser que todos los otros años están, los años que nosotros marcamos están un poquito más arriba. ¿Ya? Algo dirá con respecto al calentamiento global, supongo. ¿Ya? Y también entonces podemos graficar un gráfico de violín, que en la práctica en los violines muestran la distribución de los datos con respecto a todo su rango, que en este caso sería la temperatura. ¿Ya? Entonces, fíjense que para febrero, por ejemplo, lo que tenemos acá es que, no sé, pues la mediana es de 12, la máxima es de 13 y la mínima es de 11. ¿Ya? Y tenemos que, mientras más pequeño sea el violín, significa que los valores están más concentrados en una cierta zona, como por ejemplo este de acá, que pareciera que abril es muy estable, ¿ya? Y si el violín es muy alargado, entonces significa que tenemos meses que son, en este caso, muy cálidos o muy fríos y que no están tan distribuidos, tan concentrados en la mitad, sino que la distribución es un poquito más pareja a lo largo de la temperatura. ¿Ya? Ok, entonces el primer paso que vamos a hacer va a ser separar. Vamos a empezar las agregaciones. Ya en este caso, lo que les había dicho, vamos a separar por los colores. En este caso, el color puede ser la variable que ustedes escojan. Pueden ser años, pueden ser meses, lo que ustedes necesiten analizar. Y en este caso de acá vamos a separar por mes. ¿Y cómo vamos a hacer esa separación por mes? Este es nuestro data frame, acuérdense que con esto es lo que estamos trabajando. Y entonces, ¿cómo vamos a separar por mes? Vamos simplemente a ejecutar la temperatura de Chile, que es el data frame que estamos ejecutando, punto group by, y le vamos a pasar la variable de agregación con la que nosotros queremos trabajar. En este caso es meses. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, en verdad lo que está haciendo Pandas por detrás es generar un data frame group by, que en la práctica a nosotros no nos dice nada. ¿Ya? O sea, en este momento lo único que hizo fue generar un objeto que se supone que va a separarnos los grupos. O sea, en este caso, por mes lo que va a estar separando, que va a estar enero, que va a estar febrero, marzo, abril y así sucesivamente. Podemos obtener el listado de grupos que generó a través de, en este caso, .groups, ¿ya? O sea, el mismo código que nosotros habíamos generado antes, .groups, ¿ya? Y estos son los grupos que generó. Abril, agosto, diciembre, febrero, enero, julio, ¿ya? Y estos que están asociados acá, porque fíjense que esto es un diccionario, los valores que están asociados acá son los valores de los índices de cada uno de los grupos, ¿ya? De los valores de los grupos. Entonces, son los índices de las filas de los grupos. Si, por ejemplo, sacamos estos valores de acá, 106.11, me parece mucho que son estos mismos de acá, después 106.23, 106.35, 106.23, 106.35, son el grupo de abril. Si nosotros sacamos esos valores, esos índices en particular, entonces lo que nos debería dar son solamente todos los meses de abril a lo largo de la información histórica de Chile. Y es justamente lo que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Para obtener algún grupo en particular, en vez de estar copiando la mano, podemos hacer get group, ¿ya? Y básicamente la misma operación que habíamos hecho antes, ¿cierto? Ya, mucho más sencillo y además, si ustedes necesitan, por ejemplo, filtrar por algún mes muy rápidamente, no necesariamente pueden hacer una máscara, sino que pueden hacer esta operación y van a obtener el grupo también de forma relativamente rápida. El segundo punto es aplicar. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos separado por abril, mayo, junio, julio, ahora queremos ejecutar alguna función sobre estos datos, ¿cierto? Por ejemplo, el promedio, por ejemplo, la desviación estándar. ¿Ya? Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Ya? Vamos a escoger alguna función de las funciones disponibles, built-in de Pandas. Son simplemente ustedes tienen que poner string nomás de la función. Ya tienen que poner, por ejemplo, doble comilla, min, cierra comilla. Ya, entonces, en este caso, min calcula el promedio, la suma de los grupos,
size, el tamaño del grupo. En este caso, fíjense que los grupos son todos de tamaños iguales, pero no necesariamente va a pasar siempre eso. Puede haber que haya un grupo que tenga tamaño 10 y el otro grupo de tamaño 200. Hay que tener también cuidado con eso. Y por eso tanto size como count son funciones interesantes, ¿ya? Desviación estándar también pueden computar la varianza, estándar error de los promedios de los grupos. Pueden hacer un describe también que genera estadísticas descriptivas, first, last, en fin, otras variables más interesantes, ¿ya? Entonces vamos a ejecutar en este caso size y fíjense que size nos mandó a decir que todos los meses tienen la misma cantidad de elementos, ¿ya? Ahora en este caso, si nosotros quisiéramos calcular el promedio, ya, fíjense que esta es de nuevo el data frame con el que estamos trabajando. Si nosotros queremos calcular el promedio por mes, entonces hacemos un group by por mes y después le pedimos a ese agrupador, que es el que separó los datos, que ahora calcule para cada una de para cada uno de los grupos, calcule el promedio, ¿ya? Y esto es bien interesante porque la tercera etapa es de regalo, ¿ya? O sea, no es necesario después que nosotros apliquemos alguna especie de ya, ahora pégame todos los resultados en solamente un data frame, sino que esta función viene por defecto por sí sola, ¿ya? Y fíjense que esto es lo que pudimos entonces obtener a partir de esta operación. Para abril, el promedio es 8.63, para agosto esto otro, y esto otro, y esto otro, ¿ya? Eh, Aquí hay un pequeño arreglo de conveniencia para ordenar los meses, ya, simplemente para que nosotros podamos verlo un poquito mejor y graficarlo un poquito mejor. Y entonces aquí tenemos la temperatura, el año asociado. Fíjense que, esto es bien interesante también. Promedió tanto la temperatura como los años, ¿ya? Y si ustedes no le especifican, vamos a ver cómo especificar más adelante. Si ustedes no le especifican qué tiene que hacer con cada una de las variables que restaron, como por ejemplo año, fíjense que agrupamos aquí por mes y quedaron estas dos variables numéricas, ¿ya? Si no le especifican qué hacer con esa variable en particular, entonces también va a calcular el promedio en este caso, o va a calcular el conteo, ¿ya? Ok, entonces tenemos esto y usando estos datos de acá vamos a graficar la temperatura de promedio de Chile por mes. Y esta va a ser la temperatura promedio de Chile durante estos casi 20 años, desde el 91 hasta el 2016. ¿Ya? Entonces ejercicio, agrupar ahora no por meses, sino que por lustros, ver cómo se mueve la media. ¿Ya? También es interesante. Y podemos hacer otro por año, la misma idea, solamente que ahora vamos a cambiar el month por year, ¿ya? Y ahora podemos ver cómo se va variando la temperatura a lo largo de los años. Y esto es más interesante porque fíjense el comportamiento que nosotros podemos ver. Entonces, tenemos, por ejemplo, años muy cálidos, como el 98, que es casi igual de cálido que el 2016, pero lo interesante es como la tendencia desde el 2010 pareciera que siempre van en aumento la temperatura, salvo del 2013 al 2014. ¿Ya? Y de nuevo vuelve a aumentar y aumentar. Y ojalá podamos actualizar, seguir actualizando los datos para ver si esta tendencia se mantiene o no se mantiene. Podemos hacer también un describe, ¿ya? Fíjense que este describe, lo que les decía, saca estadísticas de todo tipo, como por ejemplo la media, la desviación estándar, el mínimo, el 25, 50, 75 y el máximo. Y aquí sacó también los quintiles, ¿eh? ¿Ya? La idea es que podamos caracterizar cada uno de los grupos según todas estas estadísticas, y aquí en verdad igual depende de ustedes lo que ustedes necesitan, porque aquí igual es mucho número y yo creo que con visualizaciones se entiende mucho mejor lo que estamos viendo. ¿Ya? Aquí otra línea y aquí muestra la desviación estándar además con esas barritas pequeñas que aparecen en cada uno de los puntos. Bueno, aquí lo que les había dicho, ustedes pueden usar como filtro esto, ya, en general si ustedes tienen las temperaturas de todos los países, si quieren sacar a Chile, habíamos dicho que podríamos usar esta anotación, pero si nosotros hacíamos un group by sobre todas las temperaturas y le pedíamos que solamente nos entregue el grupo de Chile, entonces nos va a entregar solamente ese data frame en particular. Otra forma también de poder ocupar el group by y también bastante práctica, ¿ya? Otra de las cosas también interesantes es que nosotros podemos generar multi-índices, o sea, podemos generar distintos grupos distinta cantidad de grupos en donde se calculan estas estadísticas, muy parecido a lo que habíamos hecho antes. Imagínense que para el ejemplo de las estadísticas de la OSD,
hubiéramos sacado el promedio, por ejemplo, para Europa y el promedio para Norteamérica y el promedio para Sudamérica y así. Ya, entonces la idea es justamente hacer eso mismo. Ya, entonces vamos a calcular esto y la idea es que ahora vamos a tener las estadísticas tanto para el primer nivel va a ser el país y el segundo nivel va a ser el año. Ya, entonces vamos a tener estadísticas para eso y al mismo tiempo vamos a tener para cada una de las para cada uno de los países. Entonces aquí está Afganistán, y aquí está, por ejemplo, Venezuela, 2012, 2013, 14, 15, 16. Y fíjense que este tiene dos niveles, tiene primero el nivel country y después el nivel year. Y es exactamente la misma anotación. Nosotros le vamos a pasar en un arreglo, le vamos a estar pasando los niveles en que nosotros queramos agregar las o sea, generar los grupos, ¿ya? Podemos hacer también un gráfico acá. Este gráfico en verdad es bastante poco indicativo porque tiene demasiada información visual, pero aquí ustedes pueden después seleccionar el país que ustedes quieren ver cómo se comporta, no sé, por ejemplo, el país más helado es Greenland, y con justa razón, que creo que no sé si habrá otra cosa que no sea hielo. Tra, PC, PFG, ahí está. Entonces ustedes pueden seleccionarla y pueden ver cómo va variando la temperatura a lo largo de la... ¿ya? Y esto, como siempre, es preocupante. ¿Ya? Y lo último que les decía era que si ustedes no le especifican la columna, esto en la práctica va a hacer lo que quiera, ¿cierto? O sea, va a tratar de, por ejemplo, si están calculando las temperaturas por mes y tienen el año disponible, entonces van a intentar también agrupar el año y va a calcular los promedios, aunque no tenga sentido. Nosotros podemos especificar qué va a hacer con cada una de las variables dentro de la agregación. Entonces, si agrupamos, por ejemplo, todas las temperaturas globales por año, ¿ya? Y nosotros le pedimos que la variable temperatura le calcule la media y la desviación estándar simplemente con este diccionario que se aplica a un poquito más bonito, implementación y todo. Y entonces, a través de esta función AG, nosotros podemos especificar qué vamos a hacer con cada una de las columnas. En este caso, con la columna temperatura, vamos a pedirle que calcule tanto la media como la desviación estándar. Y fíjense que con esto, entonces, aplicó esta función sobre cada uno de los años. Y aquí no tuvimos el problema de que, por ejemplo, ahora quería también promediar, no sé, por ejemplo, el año. En este caso el año es el índice, pero si hubiera habido año también quizás hubiera intentado promediar. ¿Ya? Entonces con esta función add, ustedes pueden especificar qué van a hacer con cada una de las filas y columnas, cuál va a ser la agregación que ustedes van a ejecutar. ¿Ya? Y un pequeño gráfico entonces final. Fíjense que aquí lo que hicimos fue agregar las temperaturas de todos los países y calcular su desviación estándar. Las desviaciones estándar son gigantescas, así que no las vamos a poner, pero la temperatura es interesante. Fíjense cómo se comportan las temperaturas a lo largo de los años. Y ahí parece que hay una clara tendencia que las temperaturas vayan subiendo a medida que avanzan los años. ¿Ya? O así que ustedes pueden decir después, ya hicimos el análisis en esta clase de las temperaturas globales y pareciera ser que la cosa no está tan buena y no es solamente un puro cuento que nos están vendiendo. Entonces con eso terminamos esta clase de reorganización, agregaciones y multiíndices, ¿ya? Vamos a quedar atentos ante cualquier duda que ustedes tengan y tanto por el foro, el Discord, y los canales ya mencionados. Así que con eso terminamos la clase y espero que estén bien.